Capítulo 10. El Señor da a Nefi el poder para sellar. Recibe el poder para atar y desatar en la tierra y en el cielo. Manda al pueblo que se arrepienta, o si no, perecerá. El Espíritu lo lleva de multitud en multitud. Aproximadamente 21 a 20 a.C. Y aconteció que surgió una división entre el pueblo, de tal modo que se separaron, unos por un lado y otros por otro, y siguieron sus caminos, dejando a Nefi solo mientras se hallaba en medio de ellos. Y sucedió que Nefi se dirigió hacia su propia casa, meditando sobre las cosas que le había manifestado el Señor. Y acaeció que mientras así meditaba, hallándose muy desanimado por motivo de la perversidad de los nefitas, sus secretas obras de tinieblas, y sus asesinatos, y sus robos, y toda clase de iniquidades, sucedió que mientras meditaba de esta manera en su corazón, he aquí, llegó a él una voz diciendo: Bienaventurado eres tú, Nefi, por las cosas que has hecho, porque he visto que has declarado infatigablemente a este pueblo la palabra que te he dado, y no les has tenido miedo, ni te has afanado por tu propia vida. Antes bien, has procurado mi voluntad y el cumplimiento de mis mandamientos. Y porque has hecho esto tan infatigablemente, he aquí, te bendeciré para siempre, y te haré poderoso en palabra y en hecho, en fe y en obras, sí, al grado de que todas las cosas te serán hechas según tu palabra, porque tú no pedirás lo que sea contrario a mi voluntad. He aquí, tú eres Nefi, y yo soy Dios. He aquí, te lo declaro, en presencia de mis ángeles, que tendrás poder sobre este pueblo, y herirás la tierra con hambre, y con pestilencia y destrucción, de acuerdo con la iniquidad de este pueblo. He aquí te doy poder, de que cuanto sellares en la tierra, sea sellado en los cielos, y cuanto desatares en la tierra, sea desatado en los cielos, y así tendrás poder entre este pueblo. De manera que si dijeres a este templo que se parta por la mitad, será hecho. Y si dijeres a esta montaña, derrúmbate y vuélvete llana, así será hecho. Y he aquí, si dijeres que Dios herirá a este pueblo, así acontecerá. Y ahora bien, he aquí, te mando que vayas y declares a este pueblo que así dice el Señor Dios, que es el Todopoderoso: a menos que os arrepintáis, seréis heridos, sí, hasta la destrucción. Y he aquí sucedió que cuando el Señor hubo hablado estas palabras a Nefi, éste se detuvo y no llegó a su propia casa, sino que se volvió a las multitudes que se hallaban esparcidas sobre la superficie de la tierra, y empezó a declararles la palabra del Señor, que se le había hablado concerniente a su destrucción, si no se arrepentían. Y he aquí, a pesar del gran milagro que Nefi había efectuado en hacerles saber tocante a la muerte del juez superior, endurecieron sus corazones, y no escucharon las palabras del Señor. Por tanto, Nefi les declaró la palabra del Señor, diciendo: a menos que os arrepintáis, así dice el Señor, seréis heridos aún hasta la destrucción. Y aconteció que cuando Nefi les hubo declarado la palabra, he aquí, aún así endurecieron sus corazones, y no quisieron escuchar sus palabras. Por tanto, lo vituperaron, y trataron de apoderarse de él para arrojarlo en la prisión. Mas he aquí, el poder de Dios fue con él, y no pudieron apoderarse de él para encarcelarlo, porque el Espíritu lo arrebató,
y lo llevó de entre ellos. Y sucedió que así fue en el Espíritu, de multitud en multitud, declarando la palabra de Dios, hasta que se la hubo declarado a todos ellos, o sea, la hubo mandado entre todo el pueblo. Y aconteció que no quisieron escuchar sus palabras, y comenzó a haber disensiones, de tal modo que hubo división entre ellos, y empezaron a matarse unos a otros con la espada. Y así concluyó el año 71 del gobierno de los jueces sobre el pueblo de Nefi.